Hola, hola jóvenes, bienvenidos a nuestro canal Aprendizaje Consciente, en el que aprenderemos temas de matemáticas para el nivel medio superior. El tema que estudiaremos el día de hoy es funciones trigonométricas. Comencemos. Iniciaremos nuestro estudio revisando las características de los triángulos rectángulos, que nosotros ya debemos de saber que una de las principales es que tiene un ángulo de 90 grados. Revisemos ahora todos los elementos de un triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo en el que tenemos como vértices los valores de A, de B y de C. Estos valores pueden ser diferentes, por supuesto. El lado opuesto a este vértice se va a llamar igual, pero con minúscula, en este caso A minúscula, B minúscula y C minúscula. Los ángulos los podemos llamar con letras griegas que pueden corresponder al mismo valor del vértice, por ejemplo, alfa, beta, gamma. Este sería los elementos principales de un triángulo rectángulo. Sin embargo, también los podemos identificar como hipotenusa al lado que es opuesto al ángulo recto y catetos a cualquiera de los otros dos lados. Esto, por supuesto, se asocia al teorema de Pitágoras, que estamos familiarizados con él. Este teorema especifica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que esta es la fórmula que estamos hablando. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El teorema de Pitágoras se debe de cumplir para poder verificar que el triángulo mostrado es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, tenemos este triángulo que tiene catetos con valor de 8, 6 y la hipotenusa con un valor de 10. Entonces reemplazamos en el teorema el cuadrado de cada uno de los catetos sumado nos debe de dar lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Elevamos y comprobamos que la suma de estos dos nos da 100 y 10 al cuadrado nos da 100. Por lo tanto, el triángulo FHG es un triángulo rectángulo. Veamos esto con este triángulo ABC y entonces reemplazamos cateto 5, cateto 12 al cuadrado y 13 al cuadrado. Entonces aquí me da 25, 144, 169. La suma de estos dos me da 169 y esta 13 al cuadrado me da 169. Por lo tanto, este triángulo también es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Aquí pues tendrán que hacer alguna tarea para que ustedes puedan verificar si efectivamente esta figura que está aquí es un triángulo rectángulo. Es importante que nos familiaricemos con la notación para identificar los elementos de los triángulos. Por ejemplo, esta figura que aparece como triangulito nos dice que vamos a hablar del triángulo ABC. En este caso, tenemos ABC con los respectivos vértices y el ángulo A. Esta es la notación para ángulo B o ángulo C. Aquí tenemos nuevamente el triángulo ABC y esta es otra forma de representar un ángulo. En este caso, yo estoy haciendo referencia a los tres vértices y significa que estoy hablando del vértice de en medio. Si yo dijera BAC, estaría hablando de el vértice de en medio que sería A. En este caso es C el vértice al que me estoy refiriendo. Otra forma, como ya lo habíamos mencionado, de hablar sobre los ángulos es a partir de letras griegas. En este caso, esta es otra forma de representar un ángulo, ángulo alfa, beta y gamma. Ya habíamos mencionado el triángulo, me dice que este es el triángulo RST, sus lados que corresponden a el opuesto del vértice en cada caso. Veamos un par de ejemplos de cómo se aplica el teorema de Pitágoras cuando nos hacen falta datos. Por ejemplo, en el triángulo. En este triángulo FGH nos hace falta
uno de los catetos. Por lo tanto, esta sería la representación de Pitágoras para este triángulo. H es uno de los lados, F es el otro lado, catetos, y G correspondería a la hipotenusa. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos obtener H, despejamos nuestra fórmula de aquí y tenemos que F pasa restando del otro lado. Reemplazamos los datos que tenemos, que es hipotenusa, que vale g al cuadrado, menos 9 al cuadrado. Despejamos este cuadrado que pasa como raíz y elevamos al cuadrado, aplicamos la resta. Al obtener la raíz de ese número, pues desaparece el radical y nos da que h es igual a 12. Por lo tanto, el lado h corresponde a un valor de 12, a una medida de 12. Para este otro triángulo, que sería STU, nosotros tenemos los catetos. Por lo tanto, lo que estamos buscando es el valor de la hipotenusa. En este caso, pues no tenemos que despejar estrictamente la fórmula. Podemos sustituir directamente. 7 al cuadrado más 6 al cuadrado nos va a dar el valor de la hipotenusa y al despejar el cuadrado nos queda como raíz, ya habíamos visto, por lo tanto el valor de t, del lado t, sería de 9.2. Nuevamente tendríamos que hacer un par de tareas, vamos a hacer estos 3 triangulitos para obtener en este caso la hipotenusa, en este caso uno de los catetos y en este caso nuevamente la hipotenusa. En los triángulos siempre podremos establecer razones. Esta es la relación que se establece por cociente entre dos lados de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre el lado A y B por cociente entre A y C, entre B y A, entre B y C. Si yo estoy estableciendo las razones de un triángulo, pues solamente voy a tener 6. Cuando las razones se asocian a un ángulo, entonces estas adquieren el nombre de funciones trigonométricas. Por ejemplo, en este triángulo vamos a referirnos a este ángulo. Para este ángulo, este sería cateto opuesto, este será cateto adyacente y esta siempre es la hipotenusa debido a que es la opuesta al ángulo recto. Cuando nosotros asociamos el cateto opuesto a la hipotenusa, esta función trigonométrica se llama seno. Cuando asociamos al cateto adyacente con la hipotenusa, esta función se llama coseno. Si nosotros asociamos el cateto opuesto al cateto adyacente, esta función trigonométrica se llama tangente. Y de manera inversa, si nosotros asociamos la hipotenusa con el cateto opuesto, esta función se llama cosecante. Si asociamos a la hipotenusa con el cateto adyacente, la función se llama secante. Y si asociamos al cateto adyacente con el cateto opuesto, esta función trigonométrica se llama cotangente. Entonces, aquí tendrás que hacer la tareita de obtener las 6 funciones trigonométricas para este ángulo beta. Veamos un ejemplo de cómo utilizar las funciones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo en el que nos están faltando algunos datos como la hipotenusa, un cateto, un ángulo. Nosotros tenemos este triángulo y en este triángulo tenemos dos ángulos. Esta marca, recuerden que representa un ángulo recto de 90 grados, entonces no es necesario que nos den el dato escrito como en este caso. Debemos de saber que este vale 90 grados. Vamos a utilizar una propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Reemplazamos los valores y de aquí sabemos que el que estamos buscando es beta. Despejamos beta, pasa restando y al hacer la operación sabemos que el ángulo beta vale 30 grados.
ya tenemos los tres ángulos. Ahora entonces lo que queremos hacer es obtener el valor de esta hipotenusa, pero utilizando este ángulo beta que acabamos de encontrar. Para este ángulo beta, lo que conocemos es este cateto opuesto y estamos buscando este. Cuando nosotros establecemos una función trigonométrica, debemos tener únicamente una incógnita para que podamos despejarla y obtener el resultado. Ahora, ¿quién relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Pues el seno, cateto opuesto e hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es B. Si nosotros reemplazamos los datos en esta función trigonométrica, el ángulo dijimos que es beta de 30 grados, el cateto opuesto que vale 4 y la única incógnita que tenemos es el valor de la hipotenusa. De aquí despejamos el valor de C, este pasa multiplicando. Tengan cuidado, por favor, este 4 no lo podemos mover inmediatamente. Hay que pasar esta C de este lado, como se ve aquí, y posteriormente este que está multiplicando pasa dividiendo. Este será el despeje correcto. Al hacer esta operación, nosotros obtenemos que la hipotenusa vale 7.9. Ya tenemos este dato. Ahora lo que nos hace falta es el valor de A, pero lo vamos a obtener a partir del ángulo alfa, que sería de 60 grados. Para este ángulo alfa, nosotros tenemos el cateto opuesto que no conocemos y el cateto adyacente. Vamos a trabajar con la tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente nos da la función trigonométrica tangente. Si nosotros reemplazamos el dato, la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto que no conozco entre el cateto adyacente que vale 4. En este caso, sí podemos inmediatamente pasar el 4 del otro lado. Entonces dejamos A despejada y multiplicamos la tangente de 60 por 4. De aquí obtenemos que el cateto opuesto vale 6.9. De esta forma ya tenemos el triángulo completo, los tres ángulos y los tres lados. Resolvamos un segundo ejemplo en el cual hay nuevamente que completar los datos de este triángulo. Aun cuando aquí tenemos este ángulo que nos hace falta, no lo vamos a obtener de esa forma para que podamos ver cómo obtenemos un ángulo en el caso de que requiéramos de ese dato, ¿ok? Lo que vamos a empezar haciendo es obtener el lado de B del cateto, en este caso, utilizando el ángulo alfa. Para alfa, este lado B corresponde al cateto adyacente y lo que tengo es el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente con el cateto opuesto? Pues la tangente. Y de aquí solamente me falta un dato. Al reemplazar este ángulo de 28 grados, nosotros tenemos que es la tangente de 28 es igual al cateto opuesto que vale 45 entre el cateto adyacente que no conocemos. Si despejamos este valor de B, otra vez ya dijimos cómo hacerlo, invertimos estos datos y entonces nos queda que B va a ser igual a 45 entre la tangente de 28. De esta forma, el cateto adyacente a este ángulo vale 84.6. Por supuesto, cuando yo ya tengo este, pues yo puedo encontrar el otro, la hipotenusa, que sería el otro lado, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿ok? Y entonces aquí reemplazamos y obtenemos que el lado C es igual a 95.8. Ok, entonces vean en este caso que podemos utilizar diferentes formas. Podemos utilizar las funciones trigonométricas o bien la fórmula pitagórica, siempre y cuando pues ya tengamos los datos suficientes para eso.
Vamos ahora sí a obtener el ángulo beta, pero utilizando funciones trigonométricas. Ya vimos en el ejemplo anterior que lo podemos hacer con la suma, pero veamos otro método. ¿Ok? ¿Cuánto vale beta? Bueno, nosotros ya tenemos el valor de todos los datos en cuanto a los lados. Entonces vamos a utilizar la tangente de beta, que sería cateto opuesto, que sería B, entre el cateto adyacente. Este B que encontramos acá. Si reemplazamos estos datos, nosotros sabemos que este vale 84.6 y este 45. Lo que estamos buscando aquí es el ángulo. Hacemos esta operación y posteriormente despejamos el ángulo. Este despeje nos va a quedar beta es igual a la tangente a la menos 1 de este valor que ya habíamos obtenido. Por lo tanto, si nosotros obtenemos ese valor, nos va a dar 61.99. Y cuando nosotros obtenemos ahí en su calculadora, tiene una tecla para que podamos convertir a grados, minutos, segundos, nos va a dar este valor. Por supuesto, podemos hacer un redondeo y obtener el valor de 62, de tal manera que el ángulo que nos está haciendo falta sea de 62 grados, puesto que acá este es un valor entero, este es un valor entero, pues no nos deben de faltar décimas para completar ese valor de el ángulo. Ahora revisarás cuánto aprendiste. La última tarea que tienes por hacer será resolver estos tres triangulitos. Es importante que recuerdes, por favor, si yo estoy haciendo referencia a este ángulo de B, este es cateto opuesto, este es cateto adyacente. Pero si yo estoy haciendo referencia a este ángulo A, entonces este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Ten cuidado cuando estás trabajando con los ángulos, cuál es el que estás considerando. En este último triángulo, pues lo que debes encontrar son las incógnitas H, X y Y. Y con esto terminamos por el día de hoy. Espero que puedas resolver las tareas. Posteriormente vamos a dar los resultados para ver que también hiciste estas actividades. Pues hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Espero que esto les haya servido de mucho. Recuerden que estos temas son complementos de los materiales de matemáticas de la editorial Conciencia. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales que los dejamos en los comentarios. Que tengan un excelente día.